Hola querida amiga, ¿cómo estás? Es un gusto y una gran bendición cada vez que podemos encontrarnos y estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es disponer de este tiempo. Cuán bendecidas somos las hijas de Dios cuando nos nutrimos de la palabra de Dios. Estamos estudiando juntas la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 que ya hemos iniciado en el bloque anterior. Te quiero invitar a que vayas abriendo tu Biblia, que vayas preparando tus apuntes, como siempre, tu mate, para que juntas abramos nuestro corazón y podamos conocer a Dios, conocer qué desea Dios para la iglesia. Pablo amaba a la iglesia de Dios. Por eso Pablo escribe instruyendo a Timoteo sobre aquellas cosas que tenía que corregir en la iglesia de Éfeso, sobre aquellas personas que tenía que confrontar y hacer ajustes. ¿Cómo desea Dios que sean los pastores de una iglesia? Ya hemos visto los requisitos en el capítulo 3, versículos 1 al 7. Hoy vamos a mirar cómo desea Dios que sean los diáconos y las esposas en una iglesia. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué espera Dios de nosotras como mujeres para que nuestras iglesias puedan funcionar ordenadamente? Acordate, en el capítulo 2, Dios mismo nos estuvo enseñando a través del apóstol Pablo cuál es la función de nosotras las mujeres en la iglesia, cómo podemos servir. Es tan amplio el abanico de ministerios que podemos disfrutar las mujeres en una iglesia, pero hoy Pablo va a hacer que vos y yo nos miremos a nuestro corazón y podamos detectar si somos así, como estos requisitos que tenemos que cumplir para ser siervas piadosas. Nunca te olvides, una palabra clave en toda la carta de Timoteo es la palabra piedad, que significa amar a Dios, amante de Dios. Y esa debe ser nuestra meta durante este estudio, examinarme y ver cuán piadosa soy y cómo puedo ejercitarme, como va a explicar en el capítulo 4 Pablo, para la piedad. Pero hoy quiero entonces que retomemos en cuanto a los requisitos de los diáconos y te invito, ahí donde estás, a cerrar tus ojos y orar a Dios junto conmigo para que Dios y su Espíritu hablen a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que pudimos separar para mirar tu palabra. Las mujeres que amamos la palabra de Dios, nos hacemos un tiempo para que el Dios de la palabra nos hable al corazón y el Espíritu Santo produzca convicción en nuestras vidas. Gracias, Señor, limpia nuestras vidas de todo pecado para que el fluir de tu palabra haga la obra en cada una de mis amigas que están ahí del otro lado en sus casas escuchando este video. Oramos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí, miramos juntas la Biblia, leemos los versículos desde el 8 al 13 en este bloque y vamos a mirar lo siguiente. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Miramos primero a los diáconos. Versículo 13 dice allí, los diáconos asimismo. ¿Por qué utiliza esta palabra? Porque asimismo también, después de todos los requisitos que fue enumerando Pablo, de los pastores o de los obispos, que vendría a ser el mismo oficio, pastores, presbíteros, obispos. Luego de mirar estos requisitos, dice, los diáconos también tienen que tener estos requisitos, pero déjame que te hable un poquito de la palabra diáconos. Diáconos viene de la palabra diaconía, diaconeo, que es un servidor, alguien que sirve a las mesas. Diácono no es un título en la iglesia,
el diácono es un siervo. Quizás sí, en algunas iglesias, luego, debajo de la autoridad de los pastores o ancianos, existen los diáconos, que son líderes de ministerios, de equipos de trabajo, y muchas veces se los puede utilizar llamando diáconos, pero aquí puede estar refiriéndose a las dos cosas. Pero no podemos olvidar el origen griego de la palabra diácono. Si te remontás a Hechos capítulo 6, quizás ya lo he puesto a este ejemplo, pero es muy importante refrescarlo. Allí, cuando los discípulos estaban sobrecargados por el hecho de servir a las mesas, porque atendían a las viudas en las iglesias, les daban de comer, y hubo allí un roce entre las viudas griegas y las hebreas, y pensaban que a las hebreas las tenían en preferencia, porque desatendían a las griegas. Entonces allí se pone en orden y los discípulos deciden que ellos se iban a dedicar a la enseñanza de la palabra y que escojan a varones específicos que puedan servir a las mesas. De ahí viene la palabra diácono, que dicho sea de paso, tenían que tener un corazón entregado a la palabra, ser íntegros, ser hombres llenos del Espíritu Santo. Es que esto es lo principal y primordial que tiene que tener un diácono para poder ser un hombre honesto, como dice aquí, el primer requisito de la lista. Honesto, transparente, seriedad, un hombre tenido en alta estima. Pero también tiene que ser un hombre sin doblez. Cada siervo de la iglesia, no importa cuál sea tu trabajo, tiene que ser una persona sin doblez. Una persona que no dice una cosa y es otra cosa, es la misma por dentro, por fuera. Pero también, fíjate que la Biblia no prohíbe el vino, en ningún lugar de la Biblia. Aquí nos está diciendo que sea un hombre no dado a mucho vino. Podemos tomar, Dios no condena el vino, pero sí condena el pecado de la borrachera. Porque cuando un ser humano pierde el descontrol frente a una bebida alcohólica, está pecando gravemente. Pero aquí dice no dado a mucho vino. Continuamos, no codiciosos de ganancias deshonestas. No me voy a quedar en esta condición o requisito, porque ya lo vimos en el bloque anterior, cuando vimos que los pastores también tienen que ser así, no codiciar ganancias deshonestas. El dinero tampoco es malo, aclaro. Dios bendice a quien quiere bendecir con el dinero, con el progreso económico. El problema está en el amor al dinero. Pero continuamos. Fíjate que me voy a saltear el versículo 11 que habla de las mujeres para continuar con los requisitos que siguen en el versículo 12 y 13, donde dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Esto Pablo lo tiene que aclarar, porque en aquellos tiempos recordá que la poligamia era algo común. Por supuesto nunca estuvo aprobada por Dios, pero era algo quizás común ver en una familia un esposo con más de una mujer. Y aquí Pablo tiene que aclarar, el diácono de ninguna manera puede tener dos mujeres al mismo tiempo, pero no está condenando que un hombre viudo se vuelva a casar, pueda llegar a ser diácono. Lo importante es lo que sigue diciendo en el versículo 12, que gobiernen bien sus casas, y esto también lo vimos cuando estudiamos el requisito de los pastores. Un hombre que gobierne bien su casa va a poder gobernar a la iglesia. Si un hombre no puede gobernar una familia que puede tener 2, 3, 4, 5 o algunos más miembros, imagínate lo difícil que sería para este hombre si no ejerce autoridad en su casa con pocas personas, cuán difícil llegaría a ser ejercer autoridad en una iglesia. No sería confiable, perdón. Porque, versículo 13, los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora sí, te invito a mirar el versículo 10, porque allí va a darnos una condición el apóstol Pablo. Y va a decir, y estos también, los diáconos, estos también, juntamente con los pastores, sean sometidos primero a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Quiero decirte que los que llaman a los diáconos, a los servidores de la iglesia,
o a los líderes de ministerio son los pastores. Los pastores, después de observar el accionar de estas personas, luego de orar por ellos para que Dios confirme en sus corazones, son los que tienen la autoridad para llamar, ponerlos a prueba, para ver si funcionan bien. Tienen toda la autoridad también de poder quizás quitar a un diácono que está sirviendo porque no está teniendo un buen testimonio. Por eso es necesario, como vimos en el versículo 6, que tanto el pastor como el diácono no sea un neófito, sea una persona que ya tiene madurez, no solo conocimiento bíblico, puede tener muchísimo conocimiento bíblico, pero si no tiene carácter y un carácter maduro y controlado, no puede estar ejerciendo el diaconado. Por eso es necesario que los pastores lo sometan a prueba. Vamos ahora a terminar la lección de hoy con nosotras las mujeres. Aquí puede estar hablando de las esposas de los diáconos, ¿sí? Como un cargo, o puede estar hablando de las diaconisas, que somos todas las mujeres que servimos en un ministerio en la iglesia. Por ejemplo, una maestra de escuela dominical o escuela bíblica es una diaconisa, porque está sirviendo. Ayer decía una de mis alumnas en la clase de la iglesia, es alguien que te está poniendo en la mesa el alimento espiritual. Una diaconisa puede ser también la directora de un coro, una diaconisa también puede ser la encargada de consejería en la iglesia, puede ser la encargada del ministerio de discipulado de las mujeres. Una diaconisa, más allá de todo, nunca te olvides la esencia del diácono, es alguien que sirve. Y alguien que sirve se pone a disposición de los demás, tiene un corazón humilde. Pero aquí vamos a ver algunas características. Dice que sean honestas a sí mismo. Fíjate, las mujeres a sí mismo. O sea, a sí mismo, dependiendo de todos los requisitos que dijo para los diáconos, dependiendo de todos los requisitos que dieron para los pastores, todos esos requisitos tenemos que tener las mujeres, las diaconisas, y además ser honestas, ser sobrias, ser fieles en todo. Pero estarás dándote cuenta que me salté uno, que es no ser calumniadoras. Y aquí es estremecedora la palabra original en griego de calumnia. Abrí bien tus oídos. La palabra en griego es diabolos. Diabolos. De donde procede o nos familiarizamos más con el vocablo diablo. Cuando estudiamos el significado de esta palabra, sí o sí nuestra actitud tiene que cambiar. Cuando miramos esta palabra, no podemos dejar de examinarnos y ver si este pecado está en nuestras vidas. Y eso es a lo que te quiero invitar, mi querida amiga, que estás escuchando esta lección. ¿Sos calumniadora? ¿Soy calumniadora? Quiero ayudarme con el libro Adornadas de Nancy DeMoss, un libro que te habré comentado ya, ha bendecido mucho mi vida. Y ella explica, y voy a tomar nota, de lo que ella explica acerca de la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Mira, dice en este capítulo, la palabra calumnia aparece 38 veces en el Nuevo Testamento. Viene de la palabra diabolos, porque la calumnia es diabólica. Esta relación entre la calumnia y Satanás no debería tomarnos por sorpresa. La primera vez que la encontramos en las Escrituras está calumniando la naturaleza y el carácter de Dios delante de Eva en el huerto del Edén. Satanás, ¿qué le dijo a Eva en esa ocasión? No moriréis. Ya estaba confrontando la verdad de Dios. No moriréis por comer el fruto del árbol prohibido, le dijo. En Génesis 3, versículo 4, lo podés encontrar. Casi puedes escuchar el sonido de una pequeña risa en esas palabras. ¿Dios dijo eso? Satanás poniendo en duda.
la verdad de Dios. No, y si lo hizo, no te dijo toda la verdad. Sigue hablando Satanás. Porque la verdad es, bueno, digamos que hay algo que él no quiere que sepas. Él siempre se ocupa de disfrazar la verdad para que nosotras creamos en sus mentiras. Pero seguimos con el término calumnia. Calumniar a Dios delante de los seres humanos, esa es una de las tácticas características de Satanás. Y vamos rápidamente. ¿Qué es la calumnia? Porque quizás nosotras siempre hemos entendido y creído que calumniar es decir algo que es falso o es una mentira acerca de los demás. Pero el término abarca mucho más que eso y quisiera que puedas tomar nota en esta hora. La calumnia, en primer lugar, puede implicar dar un falso testimonio, decir algo sobre otra persona que no es verdad, obviamente es calumnia, que quizás es el significado que nosotras más manejamos. Pero para mi sorpresa y tu sorpresa, tengo que decirte que la calumnia también puede implicar divulgar información dañina. La Biblia usa el típico término descriptivo chismoso para describir a alguien que se especializa en esta actividad. Pero escúchame bien porque hay más para aprender sobre la calumnia. En tercer lugar, la calumnia puede incluir decir la verdad, pero con mala intención. Decir la verdad de alguien, pero con mala intención, también es calumniar. En cuarto lugar, la calumnia no es lo mismo que el chisme, pero el chisme hace que la calumnia sea más fácil. Ahí está la mujer chismosa, como vamos a ver también en 1 Timoteo capítulo 5, aquella que va de casa en casa contando la vida de los demás. Esto entra dentro de lo que es la calumnia. Tengo que saber también que la calumnia causa dolor. La calumnia puede ser una mentira o puede ser una verdad, pero la calumnia siempre hiere a alguien. Eso es lo que hace una calumnia. No solo que la calumnia causa dolor, la calumnia puede destruir la vida de un siervo de Dios y por supuesto destruye la vida de quien la posee, de quien es controlado o controlada por este pecado. Si estudiaste conmigo Santiago capítulo 3, ahí estuvimos viendo los pecados de la lengua y cómo ese pequeño miembro o ese pequeño fuego puede incendiar un gran bosque, cómo puede manchar y destruir el testimonio de un siervo, de una familia, de una iglesia. Por eso es fundamental aquí, quizás lo tiene que mencionar el apóstol Pablo a este pecado porque quizás las mujeres tenemos que reconocer que muchas veces somos más propensas que los hombres a hablar más y a hablar mal. Quiero que puedas entender y que podamos entender que debemos dejar este pecado. Si vos querés ser una sierva que promueva un crecimiento espiritual en tu iglesia y querés ser reconocida por tus pastores para que puedan confiarte un ministerio, deberás entender que quizás tendrás que sacar de tu corazón el pecado de la calumnia. Te voy a dejar 4 herramientas para que vos puedas examinarte y cambiar de actitud. La primera, si en este momento el Espíritu Santo te está convenciendo de que el pecado de la calumnia es un pecado que te domina y te controla y no lo podés dejar, quiero decirte, en primer lugar, humíllate y confesá. Reconoce. Decile a Dios, Señor, mi pecado es la calumnia. Humíllate y confesá. En segundo lugar, un consejo. Habla menos de los demás y habla bien. Habla bien. Dijimos cuando estudiamos Santiago 3, el desafío que siempre dejo cuando termina uno de nuestros estudios, utilizar el tapaboca, de hacer un pacto con Dios, de que tu boca va a ser para bendecir, para edificar, para hablar bien de los demás. Cuando te venga las ganas de contar un chisme, contrólate, no lo digas.
habla bien de los demás. Pero en tercer lugar, pensá antes de hablar. Ese es el problema. Que cuando pensamos y hablamos rápidamente, pecamos. A ver, contá hasta 10. Pensá. Este es un ejercicio que yo lo hago. Y lo hago en mi mesa familiar. Porque tengo aún un hijo que estoy criando y un esposo a quien quiero edificar. Cuando me viene a la mente algo que quizás tengo ganas de contar, pienso y digo, ¿esto va a edificar a mi esposo? ¿Va a edificar a mi hijo? No. Entonces mejor me lo guardo. Pensá antes de hablar. Y en último lugar, para cortar la calumnia se necesita un oído que corte. Porque cuando yo presto mi oído a alguien que quiera hablarme mal del otro, estoy calumniando lo mismo. No la estoy ayudando a la persona. La estoy ayudando, sí, a que peque. ¿Sabes qué? A partir de ahora, hagamos un pacto. No permitir que nadie hable mal de alguien. Acordate, humillate y confesá, habla menos y habla bien. Pensá antes de hablar y ni siquiera te prestes a escuchar. Que Dios bendiga, mi querida amiga y hermana en Cristo, esta palabra con la que hoy hemos sido confrontadas. Queremos ser mujeres siervas, humildes, que Dios use para su gloria. Tendremos que aprender a controlar el pecado de la calumnia. Que Dios te bendiga. Te dejo aquí invitándote a que puedas continuar con el estudio de 1 Timoteo. En la próxima estaremos viendo lo que resta del capítulo 3. Y allí vamos a ver qué es la iglesia para Dios. Me despido, hasta la próxima y que Dios te bendiga.